Hello students, hola chicos de grado quinto, bienvenidos a esta clase de ciencias sociales en la cual vamos a aprender qué pasó en Colombia entre 1957 y 1982. Muy atentos a la clase porque recuerden que yo les mandé un crucigrama que ustedes debieron ya haber escrito en el cuaderno de ciencias sociales, lo deben tener ahí listo para solucionarlo durante esta clase, ¿listo? Bueno, vamos a comenzar. Primero, un repaso. Recordemos que vimos en las clases anteriores. Colombia venía de una época de violencia bipartidista. ¿Qué significa bipartidista? Entre dos partidos políticos, que eran los liberales y los conservadores. Recuerden ustedes toda la época de la violencia, la guerra que se dio en los campos, donde los campesinos fueron las principales víctimas de este conflicto, ¿no? Recordemos también que habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder del Partido Liberal y que estaba tomando muchísima fuerza en Colombia y que seguramente hubiera sido presidente de no haber sido asesinado. Que si bien sabemos que lo mató Juan Roa y que cuando lo mató en pleno centro de Bogotá, la gente lo linchó y arrastró el cuerpo hasta la Plaza de Bolívar y lo dejó ahí tirado. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue el autor intelectual, es decir, quién mandó matar a Gaitán. También recordemos que después de lo que sucedió con Gaitán, había un desgobierno en Colombia, porque si bien gobernaba, valga la redundancia, el gobierno, los ciudadanos no estaban conformes y no, digamos que no, el gobierno no podía gobernar como debía debido a la crisis que había generado la muerte de Gaitán. Entonces, que en medio de ese conflicto subió Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla al poder y se instauró como el primer dictador y único dictador que hasta el momento ha tenido Colombia en toda su historia. Pero que después de su dictadura, finalmente Gustavo Rojas Pinilla renunció también por la crisis social que había generado su mandato, por la escasez de alimentos, por la oposición ciudadana. Entonces, cuando Gustavo Rojas Pinilla renunció, ¿quién asumió el poder? La Junta Militar. La Junta Militar era un grupo de militares que cuando renunció Pinilla dijo, bueno, vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a mejorar la situación en Colombia. ¿Qué fue lo que hizo la Junta Militar? Porque pues ya eran conscientes de que la dictadura no podía seguir. Ellos convocaron a un plebiscito en el año de 1957. ¿Qué es un plebiscito? Es consultarle a todos los ciudadanos una decisión política importante. Entonces las personas podían ir a votar, ¿sí? Pero esta vez no iban a votar por un candidato para elegir un presidente, un alcalde, no. Iban a votar para tomar una decisión política. ¿Cuál era esa decisión política? Se le preguntó a las personas si estaban de acuerdo con hacer algo que se llamaba el Frente Nacional. ¿Y qué era el Frente Nacional? Básicamente era que los liberales y los conservadores dejaran de pelear por el poder y se turnara la presidencia. Entonces, primero, un ejemplo, los conservadores primero tienen un presidente, después los liberales, después los conservadores, después los liberales, y así sucesivamente. O sea que se iban a turnar el poder y que también se iban a repartir los cargos públicos. Entonces, bueno, listo, puede que el presidente sea liberal, pero tienen que haber alcaldes conservadores, alcaldes liberales y así con todos los puestos del gobierno para parar la violencia bipartidista. Aquí ustedes en la pantalla ven la primera plana de un periódico y así salió en esa época. El periódico El Colombiano tituló: a las 8 a.m. se abre el plebiscito, movilización general hacia las urnas de votación. Colombia entera dirá sí. Ven, entonces en esa época efectivamente ganó el sí, la gente aprobó el Frente Nacional. El Frente Nacional, como les comentaba, fue un acuerdo entre los liberales y los conservadores para turnarse la presidencia y repartir los puestos del gobierno. Aquí tenemos todos los presidentes que hubo en esa época. Entonces, primero, recuerden, como les había comentado, la Junta Militar fue la que convocó el plebiscito, ¿no?
Bueno, cuando ya ellos convocaron el plebiscito, la gente dijo sí. Entonces, en 1958 y 1962 gobernó Alberto Lleras Camargo, que era liberal. Después de él gobernó Guillermo León Valencia, que era conservador. Después Carlos Lleras Restrepo, que era liberal. Después Misael Pastrana, que era conservador. Después Alfonso López Miquelsen, que era liberal. Y después, y por último, Julio César Turbay, que era liberal. Entonces, miren, esto aparece en el libro, ahí les dicen el listado de los presidentes que tuvo Colombia durante el Frente Nacional. El primer presidente, Alberto Lleras Camargo, y el último presidente, Julio César Turbay. Pero bueno, el Frente Nacional fue positivo en el sentido que, pues como los liberales y los conservadores ya digamos que se repartían el poder, pues esto paró la violencia bipartidista bastante, ¿cierto? Pero tuvo también algo malo. Y es que como solamente se reconocían dos partidos, que era el conservador, que yo siempre les explicaba que se reconocen con el color azul o se identificaban con el color azul, y los liberales con el Partido Rojo, pues ¿qué fue lo que pasó? Que se excluyeron, se dejaron de lado otros partidos diferentes, otras visiones políticas. Entonces, por eso surgieron movimientos como los siguientes: Movimiento Revolucionario Liberal o MRL, la Alianza Popular ANAPO, que era promovida por el general Gustavo Rojas Pinilla, el Partido Comunista y el Frente Unido. Y ellos pues hicieron oposición a lo que fue el Frente Nacional, ¿no? Pero hubo un problema más grave, y es que para esta época se empezaron a ver los rezagos de toda la violencia que el país había sufrido en los años anteriores. ¿Por qué? Porque en los años 70, es decir, entre 1970 y 1979, bueno, por esa época, es que ya como tal las guerrillas empezaron a surgir y hacerse visibles de manera más oficial. Entonces surgieron guerrillas como, primero, las FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que esta guerrilla firmó el Tratado de Paz en el año 2016 y que todavía, o sea, que ya se desmovilizó en su mayoría y que está atravesando un proceso de paz en el que todavía hay muchas confrontaciones y desacuerdos políticos, pero pues como tal, ya como guerrilla ya no existe porque está en un proceso de desmovilización. Está también en los años 1970 también surgió el ELN o el Ejército de Liberación Nacional. Esta guerrilla todavía no se ha desmovilizado, todavía sigue funcionando como tal, como guerrilla. Y también surgió el M-19, esa también fue otra guerrilla. Significa Movimiento 19 de Abril. Y esta guerrilla surgió a raíz de un fraude electoral que se dio y pues en el que participó Gustavo Rojas Pinilla y un líder conservador, pero ganó el conservador. Entonces, eso presuntamente se hizo con un fraude electoral, entonces de ahí surgió esta guerrilla. Esta guerrilla también, a pesar de que ya no existe, se desmovilizó también. Es muy recordada porque hizo lo que se llamó la quema del Palacio de Justicia, que fue básicamente que se introdujeron en el Palacio de Justicia, donde estaban todos los congresistas de esa época y demás, lo quemaron, mucha gente murió, y no solamente políticos, sino también civiles, trabajadores y demás. Y también por la toma de la embajada de República Dominicana, donde secuestraron también varios políticos y demás. Bueno, como ustedes lo ven, estas guerrillas, estos movimientos armados desencadenaron lo que se llama el conflicto armado en Colombia. También más años de violencia, más años de guerra. En los años 70 se empezaron a ver con más énfasis los secuestros, las tomas a los pueblos, las extorsiones, el reclutamiento de menores. Y pues nuevamente la zona rural se vio muy afectada porque las guerrillas iban al campo y
obligaban a los niños a irse con ellos. Entonces imagínense, niños de 10, de 11 años, ya aprendiendo a tomar un fusil, a estar en la guerra, pues eso era una cosa terrible y que es algo desafortunado porque hasta el día de hoy todavía se sigue viendo, ¿no? Entonces, como yo les digo, por ejemplo, esta guerrilla todavía sigue activa, todavía sigue oficial, no está en un negocio, ni siquiera está en un proceso de desmovilización. Entonces, ven, todavía esa violencia se sigue viendo. Esta guerrilla ya está extinta, ya no existe. De hecho, esto se transformó, los integrantes que quedaron vivos sé que se transformaron en políticos y participan ahora de manera política. Y las FARC está en pleno proceso, ¿no? En pleno proceso. Bueno, ¿qué pasó cuando aparecieron todas esas guerrillas y se empezó a ver toda esa guerra de guerrillas, por decirlo así? El presidente Julio César Turbay formuló algo que se llamó el Estatuto de Seguridad. Este Estatuto de Seguridad fue muy polémico, ¿por qué? Porque le dio más poder a las fuerzas militares para combatir a las guerrillas. Pues digamos que eso era lógico, pues porque si las guerrillas estaban haciendo tanto daño, pues el presidente tenía que hacer algo. El problema fue que hubo un exceso de fuerza. Entonces, este estatuto promovía la tortura, la desaparición, el exilio, y eso también afectó a las personas normales, comunes y corrientes, a los civiles. Entonces, por eso fue como tan criticado. Bueno, finalmente, con el Frente Nacional, las personas, debido a toda la violencia rural, toda la violencia de las guerrillas, el desplazamiento, todo eso, y también a que había un crecimiento económico de empresas y demás, las personas empezaron a llegar cada vez más a las ciudades y las ciudades empezaron a ver cada vez más población, más personas. Pero esto trajo pues más desempleo también, porque muchas personas llegaron a las ciudades esperando conseguir empleo y pues no todos lo podían encontrar, porque es que fue algo, digamos, un movimiento masivo de las personas del campo a la ciudad. El desempleo más el estatuto de seguridad, donde empezaron a haber abusos contra las personas y los ciudadanos, los civiles, y aparte de eso, pues el abuso de los partidos tradicionales, partidos como los liberales y los conservadores, que no dejaban participar a nadie más, pues generó paros de trabajadores y estudiantes a nivel nacional, paros que fueron históricos porque participó muchísima población, una amplia participación ciudadana y que hasta el día de hoy se recuerdan mucho. De esta manera termina el Frente Nacional hacia el año de 1982. Así termina esta parte de la historia. ¿Y cuál es nuestro trabajo del día de hoy? Lo primero es que vamos a resolver la página 208 del libro de sociales. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, les preguntan a ustedes, les ponen dos columnas donde ustedes tienen que relacionar los hechos. Entonces, les ponen acá los paros nacionales que yo les mencionaba de los estudiantes y los trabajadores en estos 2 años, la fundación de la ANAPO y del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, la toma de la Embajada Dominicana, que fue hecha por el M-19, lo que pasó con el plebiscito de 1957, la creación de las FARC y del ELN, la tortura y la desaparición de civiles. Y acá les ponen cómo, digamos, cómo se podrían relacionar esos hechos o con qué. El Estatuto de Seguridad, las actividades guerrilleras, las movilizaciones de trabajadores, la aparición de guerrillas, la aprobación del Frente Nacional y la oposición al Frente Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener en cuenta ahí? Por ejemplo, si dice plebiscito de 1957, ¿eso con qué lo podemos relacionar? Ah, profe, es que con eso fue que aprobaron el Frente Nacional. Entonces, hacemos aquí una rayita, ¿listo? Eso básicamente es lo que tienen que hacer. Si, por ejemplo, les dicen la fundación de la ANAPO y del MRL, ah, profe, es que ellos eran los que le hacían la principal oposición al Frente Nacional. Ah, listo. Ustedes terminan de hacer las respectivas uniones de los hechos que corresponden. Los siguientes puntos los resuelven, por favor, en el cuaderno de sociales. Acá les van a decir, buscan periódicos, revistas o noticieros titulares referidos a las acciones de grupos guerrilleros. Escríbelos en el cuaderno y plantea una conclusión en relación con el periodo estudiado.
Entonces, si ustedes no tienen revistas, no tienen periódicos, pues desafortunadamente nosotros a diario en las noticias vemos muchos hechos violentos que todavía generan las guerrillas, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden escribir en su cuaderno alguna de esas noticias que ustedes hayan visto o le pueden preguntar a algún familiar sobre alguna de esas noticias recientes, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo escriban en su cuaderno y lo relacionen con la época que estamos viendo. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Digamos, un ejemplo. En la actualidad, con el proceso de desmovilización que está haciendo la guerrilla de las FARC, se está observando que ellos, durante todo el tiempo que estuvieron funcionando como guerrilla, reclutaban menores, ¿sí? Entonces, lo que yo les explicaba, que iban a los campos, que se llevaban a los menores, a los niños de 10, de 11 años, así chiquitos se los llevaban y les enseñaban a manejar armas y a participar en la guerrilla. Los obligaban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso se está reconociendo ahora, pero sucede desde hace ¿cuántos años? Sucede desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿sí? Eso es un ejemplo de lo que ustedes pueden escribir. O, por ejemplo, el ELN que sigue funcionando como guerrilla, que no participa todavía en ningún proceso de desmovilización ni nada, durante la cuarentena hizo, por ejemplo, un paro en el Arauca, ¿cierto? Hizo un paro armado en el Arauca y no dejaba que entrara ni que saliera nadie por allá. Eso es otra noticia que ustedes pueden escribir, por ejemplo, ¿cierto? Y que es una situación que se viene dando también desde hace muchos años, porque es una guerrilla que no se ha desmovilizado. Bueno, cuando les pregunten qué efectos positivos y negativos tuvo el Frente Nacional para la Política Colombiana, pues su merced escribe su respuesta, lo que su merced piense, y le hacen una última pregunta. ¿Se justifica acudir a la violencia para manifestar una posición política? Después de ver todo lo que hemos visto de historia, de toda la guerra que ha atravesado Colombia, de todo el conflicto entre liberales, entre conservadores, de todo lo que ha sucedido, ¿ustedes creen que es válido utilizar las armas para manifestar las ideas políticas? De antemano nosotros sabemos que no, ¿cierto? Que esa no puede ser jamás una salida porque siempre van a haber víctimas, siempre va a haber dolor, una guerra siempre es dolorosa. Bueno, y finalmente, la otra parte del trabajo es que ustedes resuelvan este crucigrama en su cuaderno de ciencias sociales. Entonces, yo les mandé la foto al grupo, ustedes la pueden ampliar, copian los cuadritos, todo normal, copian aquí lo que está acá abajo. Les recuerdo el modo de resolver esto. Por ejemplo, si dice que aquí esta pregunta es la 3, entonces, ¿dónde la van a responder? Aquí. Entonces, por ejemplo, dice, guerrilla que apareció en los años 70 y aún no se desmoviliza y tiene solamente 3 cuadritos. Entonces, ustedes dicen, ay, profe, pues fácil porque fue es el ELN. Listo. Esa es la forma de llenar el crucigrama. ¿Listo, chicos? Bueno, los dejo para que puedan hacer sus actividades. Un abrazo muy grande. Chao, chao.